Para mí es una inversión en valor. La formación es clave para los técnicos. Felicitar a la Federación Gallega de Fútbol por estas iniciativas, no solo por estas, sino por muchas de las que hacen junto con la Federación Española, y realmente somos diferenciales a nivel mundial por la formación, porque nuestro modelo en un país en donde con tan pocos habitantes, millones de habitantes, destaquemos en muchísimos deportes, en el extranjero, los que estamos fuera y llevamos mucho tiempo, pues llama la atención y nos preguntan por qué, ¿no? Y para mí la conclusión es clave: la formación, la calidad que tenemos en los técnicos, en cualquier deporte, en este caso en el fútbol sala, en el fútbol, y marcamos diferencia en este aspecto, con lo que felicitar de nuevo a todas estas iniciativas, porque son muy productivas y para los entrenadores son altamente nutritivas, ¿no? A través del deporte les enseñamos a competir, a través del deporte les enseñamos a socializar, en este caso en el futsal, en el futsal o en el fútbol, pero es que los valores lo es todo. Los valores yo siempre digo que son más importantes que el talento, y nosotros somos sastres, tenemos que hacer a medida a estos niños y esas niñas, educarla, evidentemente complementando a la familia. Nosotros somos protagonistas en cierta medida, ¿no? Estamos mucho tiempo con ellos, pero sí que esa transmisión de formación en valores es clave. No se entiende ningún jugador. Primero, que el jugador es persona, y la persona la educamos. La educación es especialmente en conceptos, pero sobre todo en valores, ¿no? Y somos protagonistas y ayudamos y apoyamos a las familias, que también son ellas las que realmente tienen que tener un papel fundamental en todo esto, ¿no? Apoyamos a las escuelas, apoyamos a los profesores del día a día, y bueno, pues somos ahí, digamos que un equipo multidisciplinar, ¿no? Nos gusta mucho hablar de la multidisciplinaridad. Yo creo que tenemos que hacer en equipo, trabajar en equipo para formar a los niños y a las niñas en valores. Los países árabes en general, el Kuwait en particular, pues son proyectos ambiciosos, son proyectos que quieren crecer mucho en nuestro deporte, que ya tienen historia, porque Asia ha crecido un montón. Pues imaginaos que yo llegué en el 2014 a Vietnam, perdón, en el 2012 a China, luego me fui a Perú y volví a Vietnam, pero Asia ha pegado un salto exponencial, ¿no? Y países como Kuwait, que es muy pequeñito dentro de todo el Golfo y dentro de los países árabes, pues son proyectos atractivos, proyectos que quieren crecer, que se apoyan en la escuela española, en este caso, porque saben que lo que hablaba antes, que somos diferenciales, no solo porque tenemos que conseguir rendimiento deportivo, evidentemente, pero sí porque ayudamos mucho a crear estructuras, a fomentar, a organizar y hacer crecer y poner en valor un deporte dentro de una federación, en este caso. Nosotros somos seleccionadores, estamos menos tiempo con los chicos. Al final, los técnicos, sobre todo los locales, los de un país, pues cuanto mejor preparados estén, cuanta más cualificación tengan, pues evidentemente eso se transfiere al proceso de enseñanza-aprendizaje y dominio del jugador, ¿no? Y al final nos viene de vuelta. O sea, es como una bola de nieve, ¿no? que va creciendo, y la formación es clave. Los técnicos de cada país a los que vamos tratamos de ayudarles muchísimo, de darles mucha documentación, de meternos y en este caso sensibilizarnos muchísimo con la escuela de entrenadores para seguir apoyando. Y bueno, y creo que lo conseguimos, ¿no? En muchos países que realmente vean a la escuela española como, de entre muchas cosas, pues una precursora en formación. La felicitación a la Federación Gallega de Fútbol y a todas las autoridades políticas locales, porque ha sido un gran evento, ha habido un poco de todo. Creo que la formación es la base absolutamente de cualquier deporte. No existe deporte sin formación. El futuro de cualquier deporte son los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas. Creo que en este caso la Federación Gallega es un referente en este tipo de iniciativas, en charlas, en clinic, este tipo de reuniones a nivel nacional, y bueno, yo creo que es para felicitarles. Se nos valora, creo que a muy alto nivel. Saben que venimos de una cultura deportiva muy amplia, con muchos conocimientos, y yo creo que en todas las modalidades, en diferentes deportes, fuera de España somos aventajados y demandan a muchísimos formadores y entrenadores de España, no solamente para fútbol o fútbol sala, sino en multitud de disciplinas deportivas.